Bendecido domingo 20 de septiembre del 2020. Gracias damos a nuestro Dios por su amor y misericordia para con nosotros. Te invito, amado hermano, amado oyente, a disponer tu corazón para continuar en el estudio de la palabra de Dios. Recordando que este mes hemos aprovechado a resaltar la importancia de la libertad. Se tiene que celebrar la libertad. Y ya estamos en el sermón número 6 de esta serie, septiembre, mes de celebrar la libertad. Esta es nuestra tercera serie en este tiempo de pandemia. Y el texto base que hemos estado usando es Juan capítulo 8, versículo 31. Te acompaño a que lo leas conmigo, a que escuches. Y debe morar la palabra en nosotros, vamos a memorizarla. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en el verso 36 lo vuelve a recalcar el Señor: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y como hemos estudiado, Él se refiere a la libertad del pecado. Hemos hablado también que este texto es fundamental para comprender la importancia del discipulado en el entendimiento de las Escrituras, y es de mantenerse en la libertad. Recuerden el sermón pasado que esta libertad no es instantánea. Esta libertad que está hablando el Señor es de conservarse libre e ir creciendo en este conocimiento, conocer más a nuestro gran Dios y darlo a conocer correctamente, disfrutando cada día de la gloria revelada a través de las Escrituras. Dice pues en Juan 8:33, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo habla claramente que Él, como unigénito del Padre, es el único que puede dar libertad a los cautivos por el pecado, rompiendo las cadenas del mismo. Este Jesús, porque estamos hablando ahora, que no es cualquiera, dice, así que si el Hijo, y es el mismo que está hablando, el unigénito de Dios, os libertare. No, nadie más, no hay quien nos pueda libertar del pecado, solo el Hijo. Y vamos a ver algunas escrituras, unos textos. En Hechos capítulo 4, versículo 11, está exponiendo el apóstol Pedro y dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, alguien está oyendo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vemos en Mateo capítulo 1, versículo 21, el Evangelio de Mateo, y dice así: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que estamos viendo Juan 8:36. Así que si el Hijo, es claro, os libertare, seréis verdaderamente libres. El único que puede libertarnos, romper esas cadenas del pecado, es el unigénito del Padre, Jesucristo nuestro Señor. Y la Biblia lo vuelve a remarcar en el libro de Hechos, que en ningún otro nombre. Y vemos que esto fue profetizado por el ángel cuando le dijo a María que daría a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pregunto esta mañana, hermosa mañana de domingo, hoy 20 de septiembre, pregunto: ¿conoces a Jesús? Porque aquí donde dice y conoceréis, usa la palabra griega ginosko,
que es conocer, saber absolutamente, claramente, reconocer, sentir, tener, entender, comprender de una manera clara. Conocer no solo de manera teórica, intelectual, sino práctica. ¿Me está oyendo, amado hermano? Dice, y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad. No habla de conocerla en teoría, sino en la práctica. El conocimiento por experiencia, por experimentar, por sentir. Y este ginosco se ocupa para tener, nombra también cuando habla de tener relaciones. Es la misma palabra que se usa en Mateo 1:25, pero déjame leerte todo el contexto para entenderlo correctamente. Dice en Mateo 1:18, ya ves que acabamos de leer Mateo 1:21, y en Mateo 1:18 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vea que estaba profetizado que solo en el nombre de Jesús hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Verso 25. Pero no la conoció, y aquí usa este término, esta palabra, ginosco, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mire la otra traducción de Dios habla hoy. Dice así: y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. La traducción Palabra de Dios para Todos lo dice así: pero ellos, José y María, no tuvieron relaciones sexuales hasta después de que ella tuvo al bebé, y José le puso por nombre Jesús, como el ángel le había dicho. Entonces, retomando el punto, aquí cuando el Señor dice en el verso 36, y conoceréis la verdad, habla de conocer la verdad revelada en las Escrituras, pero es una palabra viva. No es conocerla solo, repito, teóricamente o intelectualmente, sino por experiencia, valga la redundancia, habiéndola experimentado. No es una letra muerta. Por eso los que no han nacido de nuevo no pueden entender nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Nos llaman o le llaman locura. Es cuando sabemos que Dios es real. Y aun cuando nos dicen que estamos equivocados, que nos lavaron el cerebro, o cuando el novio con derechos le dice a la novia: pero ¿cómo que ya no vamos a tener relaciones sin casarnos? ¿Estás loca? ¿Pero cómo es que das tanto dinero a la iglesia? ¿Pero en verdad ya no quieres ni una? Pero qué aburrido, si estamos celebrando la independencia de México y un gran etcétera, etcétera, etcétera. Pero repito, ¿qué es conocer? Aquí está hablando el Señor Jesús. Cuando tú y yo, hermano, sabemos. ¿Qué sabemos? Y contamos nuestro testimonio, porque ahora somos nuevas criaturas.
Ya no soy lo que era. Y comenzamos a hablar y ya la gente hasta nos huye. A ese conocer se refiere el Señor. No de oídas como dijo Job, sino en espíritu y en verdad. Aleluya. Hay alguien que está allí oyendo del otro lado y que dice exactamente eso es lo que me pasó a mí. El conocer la verdad no se habla de un conocimiento intelectual, sino de ginosco, que es tener relación diaria con la palabra, que la palabra se hace viva en nosotros. Pero, y aquí está el pero, esta relación con la verdad revelada tiene reglas. Léase las Sagradas Escrituras, el canon bíblico. Es conocer, experimentar y luego sentir. No es por sentimiento solamente o por emociones. Yo creo, yo pienso, yo siento. No. Y es tan claro en el Salmo 40, versículo 8, lo que quiero explicarte. Es un salmo de los llamados mesiánicos. Pero en el verso 8 dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mira qué hermoso. Dice otra versión: a mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en el corazón. Otra traducción dice: Dios mío, cumplir con tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Por eso entonces debemos de conocer todo el mandamiento, no solo lo que me gusta, sino todo el consejo de Dios. Repito el punto. El Señor está hablando claramente en Mateo capítulo 8, verso 36. Habla que el Hijo es el único que liberta. Y dice que conoceremos la verdad. Y esta verdad nos dará libertad en el verso 32. Y estamos hablando que conocer no se refiere aquí, en el original, a un conocimiento intelectual o de oídas, conocer del Señor. Recuerde que en Santiago habla de este conocimiento cuando dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Así que no es de esta fe, de este conocimiento que está hablando en el original de esta palabra el Señor Jesús, sino conocer es tener relación con la palabra viva, con el verbo. Jesucristo es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que nos manda primero en esta relación dije y repito, tiene reglas. Por eso dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad. ¿Y dónde está tu voluntad? Dice, tu ley, tu palabra está en medio de mi corazón. O sea, llevo tu enseñanza grabada en el corazón. Y no es por emoción, no es porque yo pienso, yo creo, yo siento, no. Es así dice el Señor. Es el hacer tu voluntad. Primero obedecemos. Primero hacemos la voluntad de Dios. ¿Y después qué? Viene el sentimiento. No estamos hablando de letra muerta. No estamos hablando de que no sentimos nada. No, dice que debemos amar, adorar al Señor con toda nuestra mente, con todo el conocimiento, pero también con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Por eso dice, poned gloria en la alabanza. No solo es alabar y hablar palabra verdadera, sino poner todo lo que somos, todo, porque cumplir la voluntad de Dios, como hemos dicho, es y debe ser nuestra más grande alegría. ¿Por qué? Porque tu palabra, tus enseñanzas, las llevo en mi corazón. Por eso debemos conocer la palabra para saber
lo que a Dios le agrada y lo que Dios nos manda a decir. Pablo se refiere a esto como el consejo de Dios, pero sabemos que son mandamientos. Sabemos que es orden del Señor. Y vemos aquí a un verdadero apóstol del Señor. En Hechos capítulo 20, en el versículo 17, comienza diciendo así: Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Los pastores de las iglesias. Recuerde que Pablo fue llenando con su evangelio, decía él, toda esta parte, y sembró, y él recibió una profecía. Vamos a leerlo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Repito, pastores de las iglesias. Cuando vinieron los pastores a él, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Escuche lo que les dice Pablo a los pastores. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ojo, porque primeramente les está hablando a los pastores. ¿Qué es lo que debemos predicar y enseñar? Recuerde, conocer la verdad, vivir la verdad, pero para esto necesitamos, los que ya fuimos instruidos correctamente, instruir también a los nuevos creyentes para convertirlos en discípulos a través de la predicación correcta de la palabra de Dios. Ahora, dice, sigue leyendo, verso 22, Hechos 20, 22. Ahora, dice, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, mire qué les dice Pablo, verá más mi rostro. Por tanto, mira la solemnidad, porque él les dijo, no me volverán a ver. Pero yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¡Wow! Mira por qué. Porque no he rehuido anunciaros, escucha conmigo y repítelo, todo el consejo de Dios. Y tú como líder, y tú que estás llamado al pastorado, y tú que estás llamado y que tienes la comisión de enseñar, de hacer discípulos, muchas veces somos tentados. Yo como pastor, por los años que llevo predicando, he sido tentado a no tocar temas, a escoger, por así decirlo, lo que le entiendo y me conviene, y dejamos cosas allí. Y eso, dice el apóstol Pablo, que es semejante a un grave pecado, y lo vamos a ir confirmando. Él les dice este hebraísmo, que estoy limpio de la sangre de todos, mis manos están limpias, Dios no me va a reprender, Dios no me va a castigar, porque no he rehuido, dice, ¿sí?, a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, les dice, el que tenga oídos para oír, que escuche. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos
para apacentar, alimentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. La iglesia es del Señor, las ovejas son de Cristo. Mira lo que les dice el apóstol: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos, mira qué fuerte, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Wow, esto es muy serio lo que el apóstol, un verdadero apóstol, les está diciendo. Por tanto, vigilen. Acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de exhortar, de amonestar, de llamarles la atención con lágrimas a cada uno de ustedes. Y ahora, hermanos, escuche lo que les dice Pablo. Os encomiendo a Dios primeramente, y luego dice, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es Dios y su palabra les hace una muy seria encomienda. Si ustedes como pastores dejan a Dios y su palabra, no podrán crecer en la gracia y el conocimiento, y no podrán alimentar al rebaño del Señor. Muchos creen en Dios, pero no creen a su palabra. No crecen. No pueden ser sobreedificados. No pueden crecer en la santidad. Sigue diciendo el apóstol, un verdadero apóstol. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Mire cómo predicaba el apóstol Pablo, cómo exhortaba expositivamente. Él no decía de él dice, y recordar las palabras del Señor Jesús. Esa es la prédica expositiva. No mi palabra, es la palabra del Señor, el verbo hecho carne. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Así que, mi hermano, se debe enseñar todo el consejo de Dios. Pablo lo cataloga como un pecado serio, muy serio. Les dice, y repito, mis manos están limpias de su sangre, como dice en Ezequiel, un atalaya, un verdadero atalaya para Israel. Dice en Ezequiel capítulo 3, versículo 16, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y es el mismo concepto que utiliza Pablo. No he rehuido a anunciaros, enseñaros todo el consejo de Dios. Le dice, mis manos están limpias de su sangre. Debemos de entenderlo, hermanos, cuando estamos compartiendo el evangelio, cuando estamos compartiendo mensajes a hermanos nuevos, a creyentes que estamos alcanzando para el Señor. No debemos solo predicarles o compartirles lo que nos conviene, por así decirlo. No debemos rehuir a enseñar todo lo que es útil, y es todo el consejo de Dios.
Así que dice esta lectura que en el verso 21 sigue leyendo. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Predicar todo el consejo de Dios. Y hoy quiero hacer énfasis en eso. El gran problema, mis amados, de hacer de algo un todo. Me va a ir entendiendo y yo creo ya me va entendiendo a estas alturas. Así que ignorar esta advertencia que estamos leyendo de predicar todo el consejo de Dios es la causa, es lo que da origen a que la iglesia se divida y se conviertan en sectores. Lo que llamamos las sectas religiosas viene de esa palabra, un sector, donde solo están allí los que creen en una parte de las escrituras y otras no. Esto es increíblemente importante que usted lo entienda como miembro del cuerpo de Cristo. Una iglesia carnal no predica todo el consejo de Dios. Un ejemplo tan claro son los corintios. Mire, ellos tenían todos los dones, les dice Pablo, no les falta nada. Y estamos hablando acerca de no ignorar los dones espirituales. Pero debemos ser muy sabios y yo quiero pedirte que escuches esto sin prejuicio en tu mente y en tu corazón. Dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 12, que es el capítulo donde habla de los dones. Y dice él, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y también hay que enseñar acerca de los dones espirituales, porque no somos una iglesia que no crea en los dones espirituales. Dice el verso 2, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Está introduciendo que los dones, las manifestaciones del Espíritu Santo se confirman, pero recuerde que está hablando en un contexto donde había brujería, hechicería, santerías, metafísicas. Estamos en el primer siglo lleno de paganismo. Y hoy día es más peligroso porque vemos que cualquiera nombra a Jesús y dice que es el Señor, pero hace maldad. Pero dice él que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Un don es un regalo, es algo que Dios da, es algo que capacita a los que reciben esta impartición de lo alto. Dice que hay diversidad de dones. ¿Qué es esto? Muchos dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Dice en el verso 5 ahora, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, hablando del Señor Jesucristo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y aquí vemos la obra del Espíritu, del Hijo y del Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Del Espíritu Santo habla de los dones espirituales y habla de los ministerios que el Señor Jesucristo da. Y habla de las operaciones, como se dice, la extraña operación, el nuevo nacimiento. Pero dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu o espiritual para provecho, pero para provecho de la iglesia, no para provecho personal. Porque a este, sigue hablando Pablo, es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe
por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus con E minúscula, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que vemos un cuerpo con muchos miembros, sigue diciendo el apóstol, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Mira la analogía que está usando el apóstol, es tan preciosa y perfecta. Así también Cristo, porque por un solo espíritu, con E mayúscula, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, y ocupa la palabra E mayúscula. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, pregunta, ¿por eso no será del cuerpo? Es una pregunta retórica que no está esperando que se la respondan, sino que se responde él mismo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Sigue escuchando. Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos, cubrimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Qué significa esto? Que los hermanos, que por la gracia de Dios y su soberana voluntad nos dio dones, ministerios, talentos, nosotros debemos cuidar con mayor delicadeza a los hermanos que están llegando, que están siendo incrustados, que vienen cargados de muchos vicios, pecados, y debemos nosotros cuidarlos de una manera mayor, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Los mayores deben llevar a los débiles, esto lo sabemos, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Sigue diciendo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, no que yo me ponga, puso Dios. Luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y mira la pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Él está esperando respuesta? No. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? Obvio que no. ¿Son todos profetas? Obvio. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos estas lenguas? ¿Cuál es la respuesta? La retórica. No. Dice él, procurad pues los dones mejores,
mas yo os muestro un camino aún más excelente. Yo recuerdo, hace muchos años, llenando una solicitud de un instituto bíblico, decía en un apartado: ¿tiene el solicitante el bautismo del Espíritu Santo con señales de hablar en otras lenguas? Hay iglesias que enseñan que todos sus miembros deben hablar lenguas. Si no hablas lenguas, hay que liberarte, quizás un demonio esté estorbando. Pero eso es sectario. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué es sectario? Hacer de un don de Dios un todo. Hacer de una parte de Dios, no estoy hablando del diablo, un todo. Se enfrascan que si hablar lenguas o no, que si es de Dios o no. Si has sido salvo, si el Espíritu Santo te hace entender, comprender y llamas a Jesucristo Señor, mi Señor, por el Espíritu Santo, no es, y si tú oras por una persona y sana, lo más claro es que ese es un don de Dios. Eso no está en discusión. Yo creo en el Dios todopoderoso, pero no hacer de un todo, de un don de Dios, el todo, porque eso nos va a llevar a desmembrar el cuerpo de Cristo, porque todo debe ser para edificación del cuerpo, no para provecho personal, porque desgraciadamente luego los dones que Dios nos da, el ministerio que Dios nos da, ya lo hacemos individual y es solo para provecho nuestro, y el gran sanador y el gran liberador de demonios y el gran espiritual, y ya se va a hacer campaña, todo para provecho propio, y acaban formando sectas, sectores. Así que, hermanos, no me voy a meter ahora en el tema de si se debe hablar lenguas o no, porque no me alcanzaría el tiempo, aunque es claro, Pablo está diciendo, ¿hablan todos lenguas? Dice, los que ayudan, los que sanan, son todos apóstoles, hablan todos lenguas. Acuérdate, 1 Corintios 12:30. Dice, ¿hablan todos lenguas? Es una pregunta retórica, no está esperando la respuesta, se responde sola. No. Pero luego dice, ¿interpretan todos? Recuerde que aquí mismo en Corintio está hablando de que el que habla lengua espere la interpretación, pero si no hay quien interprete, dice, calle en la iglesia y hable para sí mismo. Está súper claro, no es de que si habla o no habla en lenguas, es orden. Si no hay quien interprete lo que el hermano está hablando en voz alta en lengua, no hay quien interprete, ordena. Ese es todo el consejo de Dios. Cállese. Porque si hablan en lenguas, dice, y llega un indocto. ¿Qué es un indocto? Alguien que no sabe, que no tiene el conocimiento, que no tiene la documentación de todo el consejo de Dios. ¿Qué va a decir? Estos están locos y en lugar de ganarlo para Cristo, lo vamos a espantar. Es por orden, no es por otra cosa. Pablo les dice, doy gracias a Dios que yo hablo lenguas más que muchos de ustedes. Vamos entonces a continuar. Repito entonces. El problema es hacer de un don que es de Dios, no estoy hablando de un don del diablo, no, un don de Dios, un todo. Pero ¿dónde queda entonces todo el consejo de Dios? Porque oímos a los predicadores super espirituales, pero ¿dónde queda la enseñanza de la santidad? ¿Y qué decir que Pablo les dice, busquen el don mayor, busquen los dones mayores? No les dice que no los busquen. Pero él les muestra un don mayor que está en 1 Corintios 13, en el capítulo que sigue. ¿Y cuál es el don mayor que habla el Espíritu Santo a través de Pablo? El amor. Yo conocí, hermanos, creyentes que hablaban en lenguas, echaban fuera demonios y eran más adúlteros que el diablo. ¿Pero qué se premia en estas congregaciones sectarias que hacen de un don el todo? ¿Qué se premia? A los más espirituales. Y sucede que hay una encarnizada carrera por tener los dones más espectaculares. Repito, estamos usando el texto.
que dice, porque mis manos están limpias, les dice Pablo a los pastores, porque no he rehuido, no he rehusado a enseñaros todo el consejo de Dios. ¿Qué estamos hablando? Conocer la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra revelada. Nuestra relación para crecer en el discipulado cristiano es a través de todo el consejo de Dios. Pero la clave para desmembrar el cuerpo de Cristo es hacer de un don, no malo, bueno, un todo. Esa, hermano que me escuchas, alerta. Es la fórmula para dividir el cuerpo de Cristo, como le dije, para desmembrarlo. Recuerde que Pablo le dice, y de ustedes mismos se levantarán, dijo Pablo. Se forman los sectores de espirituales y superespirituales, y luego los del montón. Pregunto, ¿hablas en lengua, hermano? Y otro responde, yo sí, y soy más ungido que tú. Además yo tengo visiones y el Señor me habla audiblemente. Oro por los enfermos y sanan. Los demonios huyen solo cuando me ven. Y además canto. Todos deberían ser como yo. Estoy siendo sarcástico, pero usted ha visto estos casos en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Hermanos, lo que es México, Latinoamérica, tenemos y nos gusta tener caudillos, héroes. Eso lo reflejamos en nuestras vidas. Pero esto que tenemos como pueblo, como raza, lo vertimos en la iglesia, en la vida de la iglesia. Y luego hacemos pastores que los hacemos héroes. Los llevamos a ser todólogos, no teólogos, todólogos. Y muchas veces los pastores, por ignorancia o qué sé yo, cedemos y nos amoldamos a esos deseos de la congregación que cambió al cura por un pastor. Pastores que caza a los vivos, entierra a los muertos, saca demonios, sana a los enfermos, aconseja a los deprimidos, y no terminaría yo. Y nos dejamos llevar. Debemos aprender a delegar en otros miembros de la congregación, dotados por el Espíritu Santo. Debemos ser líderes. No es fácil, se sufre, se llevan decepciones, pero es peor no hacerlo. Así que, mis amados hermanos, todos somos miembros. La iglesia es de Dios. Los dones son de Dios. Todo es suyo. Y Él lo ha hecho todo para su gloria. Dice Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Escuche. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, vuelve la enseñanza, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, mire, no está hablando de cosas malas, yo no estoy hablando de cosas malas, estamos hablando en la iglesia de tener cuidado de exaltar, magnificar un miembro, léase un hermano de la iglesia que tenga un don, que tenga el don de la enseñanza, que tenga el don de la fe. Gloria a Dios, porque es para edificación del cuerpo de Cristo. Y debemos tener claro de no hacer de un don de Dios el todo. Cuando conocimos la autoridad para reprender demonios, para orar en ayuno, en oración, desgraciadamente hicimos de los demonios el todo. Y todo era demonio y todo era maldición. Pero es de Dios.
no estoy hablando de los dones que no son de Dios. Estamos hablando con el consejo de que debemos enseñar todo el consejo de Dios para no caer solo en lo que nos gusta. Por ejemplo, oigo pocos predicando de el mandamiento olvidado. ¿Qué dice el Señor? Sed santos, porque yo soy santo. No, eso no gusta, eso no vende. A mí háblame de decretos, de la palabra, sí, pero no todo es estos dones, es la santidad, el arrepentimiento, el tener cuidado del pecado, del adulterio, de los pecados de la carne. De eso se habla poco. Por eso nosotros debemos estar oyendo esto con temor y temblor. Por eso les dije, Pablo cataloga como un pecado donde Dios le iba a demandar la sangre de los pastores que iban a reproducirse en la iglesia y que iban a reproducir a los creyentes que el Señor iba a mandar. No es cualquier cosa. Esto es algo muy serio. Yo como pastor, usted como oyente, como discípulo del Señor, usted tiene que compartir todo el consejo de Dios. Debe saberlo. Por eso es que debemos permanecer, pasar tiempo en la palabra. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y esta verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mis amados, no estamos hablando de algo extraño, estamos hablando de los dones de Dios. Pablo está reconociendo, la palabra dice, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, no es de nosotros. Aquel que tenga el don de la profecía, ¿qué significa? De predicar. No debe exaltarse, autoexaltarse, vanagloriarse, como diciendo, wow, qué manera de predicar. Si es algo que Dios te dio, nació de ti. La gloria no es para ti, es para Dios. Y de todo hacemos un ministerio. Hermano que si toca la guitarra, hermano que si canta, hermano que si es una persona de oración, todo empezamos a dividir. Y el ministerio de alabanza, y el ministerio de oración, y el ministerio de niños, todo empezamos a desmembrar el cuerpo de Cristo y empezamos a ser especialistas. No somos especialistas. Muchas veces a mí como pastor quieren que yo lo sepa todo. Le digo, no, vaya al médico. Pastor, necesito, ¿qué será? ¿Qué tengo? Le digo, el cuerpo está formado, todo el ser, por espíritu, alma y cuerpo, si ya naciste de nuevo. Hay que checar médicamente, científicamente, qué cosa es lo que está afectando. Porque Jehová, nuestro Dios, vela por la ciencia. Ora. Dios te va a llevar con un médico, Dios va a iluminar a ese médico y te va a dar el medicamento apropiado para que alcances los 70, 80 años que están. No creas que vas a vivir más allá porque no te va a alcanzar. Morirás. La vida del hombre son 70, 80 años y pronto pasan y volamos. Pero no dejarnos como pastores que nos eleven a los altares en la iglesia. Y luego nos vemos obligados y desmayamos. Mire, yo he visto tanto, amado hermano pastor, con familias destruidas, esposas abandonadas, hijos sin la vigilancia del padre, el padre salvando a la iglesia y dejando hundir a su familia, como hemos dicho, luz de la calle y oscuridad de su casa. Pero muchas veces por la ignorancia cedemos ante la presión de la iglesia que quiere tener un super pastor que hable en lenguas, como dije, y que vuele por los aires. Y hay sectas que se hicieron y pueden escuchar que hablen mal de Cristo y no les molesta tanto como que hablen la doctrina verdadera de su pastor y son capaces de lo peor. Por eso es el problema de hacer de un algo, aunque sea de Dios, un todo y pervertir la palabra.
Por eso repito, de manera que teniendo diferentes dones, pero nosotros somos miembros para juntarnos y hacer un todo, el cuerpo de Cristo en la iglesia. Según la gracia que nos es dada, no me canso de repetirlo, es una gracia, es un favor, es un regalo, pero nos es dada. Dice, si el de predicar, úsese conforme a la medida de la fe. No prediques lo que no entiendas, pasa tiempo con Dios estudiando la palabra para no decir herejías por ignorancia. O si de servicio, en servir. O el que enseña, ocúpese en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Nosotros no somos todo. El único que es el todo es Dios. Él es el Todopoderoso. Todo lo sabe, de todo tiene el control y todo lo hace conforme a su voluntad. Así que, mis amados hermanos, oré a Dios para que Él nos ilumine, para que la gracia que Dios nos ha dado, que busquemos, que anhelemos los mejores dones, los mejores regalos de Dios, pero no para nosotros, sino para compartirlo, para beneficio de nuestros oyentes. Y a Él, y no a nosotros, sea la gloria, y el poder, y el imperio, por siempre. Así que no me quiero ir sin alertarte. Hermano, ten cuidado de hacer de un don de Dios el todo, porque acabarás formando otra iglesia, desmembrando el cuerpo de Cristo, cuando lo que Dios te manda es que el talento que Él te dio, como que acabamos de leer, que el don, lo que Dios te dio, lo pongas para servicio, según la gracia que nos es dada, hermano. Conforme, dice, cada cual, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, y que lo haga para la gloria de Dios. Recuerda y grábalo, hermano. Y es a Él y no a nosotros. Sea la gloria y el poder y el imperio por siempre. Nos escuchamos el próximo miércoles, si Dios lo permite. ¿Alguien puede decir conmigo que así sea? Amén.
me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Si mi Dios es real, porque lo siento en mí.